El día de hoy estaremos viendo el libro de Efesios capítulo 6 versículos 5 al 9 y el tema que le hemos titulado es un trabajo digno. Recuerden que la semana pasada vimos una familia digna y anteriormente de eso vimos un matrimonio digno. Así que lo que está haciendo el apóstol Pablo es enseñándonos lo que significa someternos unos a otros según el capítulo 5 versículo 21. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el trabajo. ¿A quién le gusta trabajar? Y todos levantan la mano, ¿verdad? Excepto algunos, obviamente. Pero nuestro hermano Esaú ya había dicho que, de hecho lo hizo en la oración, que debemos trabajar para sostener nuestros cuerpos físicos. Para ustedes los casados deben trabajar para sostener a su esposa. Y obviamente los que tienen familia deben trabajar para sostener a su familia. Así que todos debemos estar trabajando. Y quiero decirles que a Dios sí le importan nuestras relaciones en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, en el matrimonio, en el hogar, pero también en el trabajo. A Dios le importa eso. Así que viene el apóstol Pablo y nos dice lo que debemos hacer nosotros, ya sea si somos empleadores o si somos empleados, porque vivimos en una sociedad donde ya no existen los esclavos, por lo menos en este país. Ya no hay esclavos. En cierta ocasión comentaba con alguien jugando, obviamente, todo jugando, ok, no lo vayan a tomar muy en serio, pero le decía, oh man, ¿por qué ya no hay esclavos? Debería haber todavía jugando, ok. Pero me dice, bueno, si hubiera esclavos, lo más probable es que tú serías esclavo y no un amo. Y probablemente tiene razón. Y por lo tanto, qué bueno que ya no hay esclavos. Porque la esclavitud que había en Estados Unidos no es bíblico, ¿ok? No eran así los esclavos como en el primer siglo, como en la antigüedad, como lo habla la Biblia. Por ejemplo, lo que hacían o lo que hicieron en Estados Unidos fue robar a gente y venderlos como suyos. O sea, es totalmente antibíblico. Eso no podían hacer. Sin embargo, hablando de siervos, ¿ok? Otra vez, yo sé que no estamos viviendo en una sociedad de esclavitud, pero nosotros sí vivimos en una sociedad donde hay trabajo y nosotros trabajamos, por lo tanto tenemos nuestro empleador y nosotros somos empleados o viceversa, ¿ok? Pero hablando de los siervos, ¿sabían ustedes que en el primer siglo los siervos no tenían muchos derechos? Tampoco tenían honor, tampoco tenían libertad, tampoco podían obtener propiedades como su propia casa y todo eso. Tampoco podían decidir muchas veces, elegir su propia vida. Por ejemplo, ellos estaban sujetos a que si el amo quisiera, ellos podían ser despojados de sus esposas. Si el amo quisiera, podía venir el amo y castigarlos cuando éste veía necesario o cuando éste quería, ya sea de una manera justa o injusta. Ahora, hablando de la esclavitud, nosotros podemos notar que en muchas ocasiones habían esclavos y habían amos muy injustos para con sus esclavos. Porque regularmente cuando hablamos de la humanidad tiende a ser muy injusto. Y a ellos les está hablando el apóstol Pablo, a los siervos, a los esclavos, aún si hay injusticia para con su amo. Y obviamente no va a incomodar solamente a los esclavos, a los siervos, o aplicándolo a nosotros, a los trabajadores. También va a venir el apóstol Pablo e incomodar a aquellos que están como encargados, ya sea como supervisores, gerentes, líderes o dueños de la compañía. El apóstol Pablo va a hablar a los dos. Recuerden que como cristianos estamos nosotros, tenemos que obedecer los mandamientos de Dios y uno de los mandamientos de Dios es obedecer las leyes de las naciones donde vivimos nosotros. Así que estamos en Estados Unidos, gloria a Dios por ello, pero estando en Estados Unidos tenemos que someternos a las autoridades de la tierra, de los Estados Unidos. Y esto lo dice el libro de Romanos, el apóstol Pablo mismo, en el capítulo 13. Así que podemos ir al libro de Romanos capítulo 13 y podemos analizar de que nosotros debemos
obedecer las leyes de esta nación, así sea injustos o no. Entremos nosotros entonces en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 5. Solamente pocos versículos vamos a estar viendo el día de hoy. Efesios capítulo 6 versículo 5 y solamente al 9, ¿ok? Quiero primero hablar entonces sobre cómo ser un buen siervo. Recuerden que no solamente somos siervos, somos trabajadores. Yo conozco a algunos de ustedes y son realmente gente muy trabajadora. Uno de mis supervisores, puedo decir, pero no es tanto mi supervisor, sino que es el vendedor de la compañía. Dice así, ¿ok? Estoy parafraseándolo y solamente traduciéndolo también, ¿ok? Pero él dice, yo no me gusta trabajar. Él dice así, ¿ok? Yo tengo que trabajar. Pero de la manera que él lo pone es que él prefiere trabajar de una manera inteligente que de una manera ardua. Al fin, somos trabajadores. Ya sea estés trabajando inteligentemente o arduamente. Mi trabajo, créanme que mi trabajo es, no quiero decir el más pesado, porque no lo es, pero uno de los trabajos más pesados que hay, por lo menos en este país, yo creo. Pero es muy pesado y puede venir Jesús y comprobarles lo que les estoy diciendo. A veces salimos al final del día y muy agotados. Y viene el dueño de la compañía y me pregunta, ¿fuiste al gimnasio ayer? Porque sabe que fue un día muy pesado. Le digo, claro. Y me dice, how do you do it? ¿Cómo lo haces? Le digo, hey, tenemos que hacer a veces lo que tenemos que hacer. Pero bueno, trabajando, tenemos que trabajar porque es uno de los mandamientos de Dios. Así que voy a aplicar esa misma frase. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en el trabajo, ¿ok? Así sea un trabajo muy duro o trabajando inteligentemente. Nota cómo lo pone Pablo, el versículo 5. Siervos. Recuerden que no somos siervos, no somos esclavos, pero sí somos trabajadores. Así que voy a cambiar la palabra de siervos a trabajadores. Trabajadores. Obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No tengo mucho tiempo, así que voy a resumir todo este versículo en esto, ¿ok? Lo que está diciendo el apóstol Pablo es precisamente lo que nosotros debemos hacer para con Dios. ¿Sabían ustedes que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? El temor de Dios. Y noten cómo dice la Biblia que debemos estar trabajando, en primer lugar, con temor. ¿Sabían ustedes que esa misma frase que usa con temor y temblor es de la misma forma que nosotros como cristianos debemos estar cuidando nuestra salvación? Con temor y temblor. Entonces, cuando nos dice que debemos nosotros obedecer a nuestros amos con temor y temblor, equivale a cuidar nuestra salvación. Porque ¿sabían ustedes que si nosotros trabajamos bien y obedecemos a nuestros superiores, no solamente estamos obedeciendo a Dios automáticamente, sino también nosotros estamos cumpliendo y ganando nuestra salvación, aún en el trabajo? Porque nota lo que dice al final, como a Cristo. Mira, piensa de esta manera, ¿ok? ¿Cómo poder ser un buen trabajador? Bueno, de esta manera, piensa que todas las cosas que te manden hacer, no te lo está mandando cualquier persona, tu superior, el dueño de la compañía, el gerente, no lo están mandando ellos. No te están pidiendo que hagas eso ellos, sino como dice al final, Cristo mismo. Yo sé que es bien difícil poder hacer eso, sobre todo cuando, imagínense, no sé cuántos les ha tocado a ustedes trabajar en lugares donde entra un nuevo
y lo ponen como el encargado, lo ponen como el supervisor o como el líder del grupo o como gerente, pero no sabe nada del trabajo. No sé cómo le hizo, consiguió ese puesto, consiguió ese trabajo como encargado y no tengo idea cómo lo hizo. Probablemente sí es muy inteligente, puesto que lo pusieron ahí, ¿no? Pero imagínate, viene esta persona que está encargado, que es tu superior, y te dice, voy a elegir cualquiera de ustedes. Sí, tú. Y no es tu lugar de trabajo, no tienes que hacer eso. Tú estás ahí por años y tú ya sabes lo que debes hacer. Pero este encargado, este superior, este supervisor probablemente viene y dice, sí, tú, ve traer el mapeador y limpia todo ese piso. Automáticamente te dice, tú puedes decir, pero yo no hago eso, ese no es mi trabajo. ¿Cómo yo me voy a poner a hacer tal cosa? ¿Cómo yo me voy a rebajar? Puedes decir o pensar de esa manera. Pero, ¿sabes lo que está diciendo la Biblia? Obedece. Como que si Cristo te lo está mandando. ¿Te imaginas? Es algo, otra vez, difícil de hacer, pero como cristianos debemos estar haciendo estas cosas, porque sí, hay veces son muy injustos, y a pesar de la injusticia, debemos nosotros todavía obedecerles. ¿Te imaginas? Y les está hablando a los esclavos, quienes usamos, eran muy injustos para con ellos. Y el apóstol Pablo les está diciendo, a pesar de todo eso, obedezcan. ¿Cómo? Bueno, lo dice ahí también, con sencillez de vuestro corazón, con humildad, con amor. De esa manera tenemos que obedecer a nuestros superiores. Yo sé que probablemente en algunos momentos ellos pueden ser muy malos. A pesar de eso, debemos obedecer. Yo sé que probablemente muchas veces nosotros podemos decir, pero ellos son unos ignorantes del trabajo que estamos haciendo. A pesar de eso, tenemos que obedecer. Nota cómo dice el versículo 6. No sirviendo al ojo. ¿Sabes lo que hace la mayoría de los trabajadores? Ya viene el jefe y se ponen a trabajar y trabajar arduamente y duro y todos están trabajando bien porque ya viene el jefe, porque ya viene el supervisor. ¿Sabes lo que dice la Biblia? No sirviendo al ojo. Esté o no esté el jefe, esté o no esté el supervisor, esté o no esté el dueño de la compañía, esté o no estén tus superiores, no estás trabajando para servir al ojo. Porque si estás trabajando para servir al ojo, tienes que cuidarte del ojo de Dios, porque Dios se está viendo en todo momento. Sigue diciendo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Porque nosotros no estamos trabajando ahí para agradar a los hombres. En primer lugar, estamos trabajando ahí para sostener a nuestra familia, para tener ingresos, para poder sostenernos a nosotros mismos. Pero también estamos trabajando ahí, dice la palabra de Dios, que haciendo la voluntad de Dios. ¿Nota cómo termina? Sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Aún en nuestros trabajos, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Y que mi trabajo es pesado, sí, y aún ahí estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuándo? Cuando obedezco a mis superiores. A pesar de cómo sean, muy sabios o muy ignorantes, muy sabios o muy necios, muy buenos o muy malos, obedecer siempre lo que se nos manda.
según estos versículos, ¿ok? Nota lo que dice el versículo 7. Sirviendo de buena voluntad, con gusto. ¿Cuántos trabajan así? Con gusto. Desde que te levantas en la mañanita y con gusto. Ya, voy a trabajar. Les digo, es un poco difícil. De buena voluntad, como el Señor, y no a los hombres. ¿Podemos decir que ser cristiano cuesta? Sí cuesta. Sí que cuesta. Pero nota lo que dice el versículo 8. Esta es la diferencia de nosotros y el mundo. Sabiendo que el bien que cada uno hace, ese recibirá de Dios, del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Sabes lo que dice ahí? Si tú haces el bien en el trabajo, si tú haces un buen trabajo, tú recibirás recompensa de parte de Dios. Así que, ¿qué más nos queda que hacer un buen trabajo? Mira, te voy a decir esto, ¿ok? Lo aprendí desde muy joven. Trabaja de buena voluntad, como dice ahí, ¿ok? Trabaja de buena voluntad, con ganas, con gusto. Porque ¿sabes qué? Al fin y al cabo, sea con gusto o de malas ganas, lo vas a tener que hacer. El trabajo se va a hacer. ¿Y sabes quién lo va a hacer? ¡Tú! Pues mejor hazlo con gusto. Porque lo vas a tener que hacer. Obviamente, la recomendación es esta. Si no te gusta el trabajo y siempre andas de malas, y siempre andas de gruñón, y siempre andas lamentándote, y siempre ni obedeces, pues búscate un trabajo que te guste. Que lo hagas como dice aquí, de buena voluntad. Vas a encontrar. Dios proveerá uno. Solo hay que buscarlo. Solo hay que orar por ello. Y el que busca, encuentra. Yo sé que algunos quieren hablar. Tengo 5 minutos, ¿ok? Recordemos que Dios nos ve en todo tiempo. Y si hacemos el bien en el trabajo, Dios nos va a recompensar por ello. No solamente la Biblia habla, o el apóstol Pablo, o Dios habla a los trabajadores. Mira lo que les dice a los que están encargados, a los empleadores o a los dueños de la compañía. Gracias a Dios yo tengo el dueño de la compañía para el cual trabajo es muy generoso, es muy buena persona. No puedo hablar mal, ni nada mal de él. Porque de otra manera, los malos yo creo que son las personas con quien trabajan. Pero él es muy bueno. No tengo ninguna queja de él. Así que, obviamente, si me manda él, específicamente él, le obedezco con mucho gusto. Y ya de ahí, pues, es algo complicado. Porque a veces tengo 4 personas, bueno, 3 personas. 4, con el dueño tengo 4 personas que me mandan todo el tiempo. Y a veces me mandan al mismo tiempo. Así que se puede complicar un poco de obedecer. Porque tengo que poner en prioridad. Si me mandan los 4 al mismo tiempo, yo tengo que poner en prioridad qué es lo que debo hacer primero. Y regularmente uno de ellos no lo obedezco y ya me dice, tú no me estás obedeciendo y no estás haciendo el trabajo que te digo. Sí, pero esto era más importante. Entonces tenemos que poner prioridades, ¿ok? Puede ser un poco difícil a veces, pero nota lo que dice el versículo 9. Y ustedes, amos, encargados, los que mandan, hagan con ellos, con sus trabajadores, con sus siervos, con sus empleados, exactamente lo mismo que les mandé a ellos. Todos en la vida, ¿ok? Todos en la vida. En algún momento en la vida vas a llegar a ser el encargado de pocas personas o muchas personas. Recuerda esto.
Ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Y nota lo que dice ahí. Obviamente cuando decimos lo mismo, es que también tienen que estar trabajando. Porque mira que cuando llegas a ser el encargado, eso, ahora me toca mandarlos y yo sentado. No, tienes que estar trabajando también. Ya sea inteligentemente, pero trabajando igual. Y no solo trabajando, sino también trabajando con integridad, como encargado. Y no solamente con integridad, sino como dice ahí. Mira lo que dice, versículo 9. Dejando las amenazas. Una de las frases favoritas de los encargados es este. Te voy a acusar, ya sea con el supervisor, con el gerente o con el dueño de la compañía. Y comienzan a amenazarlos de diferentes formas. Te van a echar del trabajo. Y hay varios tipos de amenazas. Pero dice la Biblia, dejen las amenazas. Dejen. Nota lo que dice después. Sabiendo que el Señor, sabiendo que Dios es Dios de ellos y también es vuestro Dios. Y está en los cielos. Y para que para Él, para Dios, no hay acepción de personas. ¿Sabes lo que dice ahí? Para Dios, seas el encargado o el trabajador, seas el amo o el siervo, seas el dueño de la compañía o la persona que recientemente entró en la compañía, para Dios eres lo mismo. Para nosotros en la tierra hay gran diferencia, para Dios no. Al fin y al cabo, todos somos siervos de Dios. Por lo tanto, todos tenemos que estar trabajando, porque aún en el trabajo nosotros honramos a Dios. Mira que a Dios le importa lo que nos pase de lunes a viernes, no solamente el domingo. Cuando trabajamos, nosotros trabajamos con integridad por 3 razones. Número 1, porque somos siervos de Dios y queremos obedecer los mandamientos de Dios. Número 2, porque amamos a Dios y mostramos ese amor que nosotros tenemos para con Dios a través de nuestro trabajo aún. Y número 3, sabemos que seremos recompensados por nuestro arduo trabajo, porque así lo dice la Biblia, porque es una de las promesas. Esto es lo que vamos a estar haciendo, ¿ok? Vamos a poner pausa a esta serie, Identidad, a este libro de Efesios por 2 meses. Y vamos a regresar al libro de Juan y después vamos a regresar otra vez al libro de Efesios viendo la armadura de Dios. Y así vamos a terminar el libro de Efesios. Si aquí hay agua, ¿ok? ¿Qué impide que sea bautizado? Si alguien quiere obedecer a Dios el día de hoy, puede hacerlo. Arrepintiéndose de su pecado, confesando su fe, confesando que Jesús es el Hijo de Dios y obviamente siendo bautizado para el perdón de sus pecados.